Hay temas candantes de hoy en la iglesia. Cada momento se escucha del racismo. Justo detrás de eso está el dilema de LGBTQIA y más. ¿Y qué tal de los derechos de las mujeres y el feminismo? ¿Debe haber mujeres pastoras? ¿Qué vamos a hacer de la pobreza y la justicia social? La iglesia está colapsando bajo la intensa presión de la sociedad. Muchos profesores de seminarios y pastores de mega iglesias ya cedió ante la presión implacable. No pasará mucho tiempo antes de que cada iglesia tenga que afrontar estos temas. No podemos esperar a pensar en lo que haremos, en la posición que adoptarán nuestras iglesias. Ya no podemos depender de nuestras convenciones, compañerismos, conferencias y denominaciones para que nos guíen por caminos verdaderamente bíblicos. Depende de nosotros defender la verdad. Las presiones sociales son reales. Escuchamos sobre ellos en los medios diario. También escuchamos sobre otras iglesias que han abandonado el evangelio por el evangelio de la justicia social. Oímos hablar de líderes religiosos que han abandonado la interpretación correcta de las Escrituras solo para poder señalar las virtudes. Y ahora interpretan la Biblia desde un punto de vista étnico. ¿Dónde terminará? Bueno, no podemos determinar dónde terminará finalmente la cultura, pero sí podemos determinar cómo afrontaremos estas cuestiones morales y éticas cuando llamen a nuestra puerta. Únase a mí mientras que exploramos cómo la iglesia ha cedido ante la sociedad y qué debemos aferrarnos. La iglesia ante un mundo observador. ¿Cómo la iglesia ha cedido a la presión social? Encrucijada del progreso. ¿Dónde se encuentra la iglesia? El mundo observa, juzgando cada decisión de pastores, líderes y miembros. Cuando las presiones mundanas nos influyen, nuestra resolución se debilita. Es hora de arrojar luz sobre estas influencias, recordar la eterna sabiduría de la Biblia y permanecer unidos como un faro de fe. La iglesia, cimentada en los principios fundamentales, persevera. Navegamos juntos por este progreso, recordando nuestro verdadero norte, recordando al mundo la fuerza duradera de nuestra fe. Los temas candentes de hoy. Está el racismo, la LGBTQIA y más, derechos de mujeres, pobreza y la justicia social. El racismo. Nos señalan a la iglesia y dicen que la iglesia no ha hecho lo suficiente para detener el racismo. Otros dicen que la iglesia ha sido una de las principales promotoras del racismo. Más allá se escucha que los miembros de la iglesia son racistas y ni siquiera lo saben. En lugar de reconocer el poder transformador del evangelio, los activistas suelen pintar a la iglesia como la raíz de los males de la sociedad. Las acusaciones están por todos lados. Por ejemplo, nos dicen que las conversiones forzadas y la subyugación cultural es culpa de la iglesia. Haciendo caso omiso de las complejidades históricas y los esfuerzos continuos de abordar los errores del pasado, exigen que la iglesia confiese el racismo inherente y condena los intentos pasados de compartir el evangelio con grupos oprimidos. Ellos relativizan
su propia fe. Exigen igual validez para otras religiones. Lo esencialmente obliga a la Iglesia a comprometer sus creencias fundamentales y socavar su mensaje único. Empujan que la Iglesia abandone su misión, los esfuerzos de conversión, buscando que otros acepten a Cristo, se enmarcan como violencia cultural, exigiendo que la Iglesia deje de compartir su mensaje por completo. En busca de compasión, algunos cristianos caen presa en estas narrativas. Adoptan enfoques como la teología de la liberación, la prioridad de la liberación de los grupos oprimidos, incluso si eclipsa el mensaje del Evangelio. Interpretaciones del Evangelio café o interpretando la Biblia latinamente diluyen el mensaje para evitar aspectos potencialmente ofensivos, esencialmente diluyendo los principios fundamentales de la fe de la Iglesia. Y luego está el sincretismo. Esto desdibuja las líneas religiosas, surgiendo múltiples caminos hacia Dios, comprometiendo el mensaje único de la salvación a través de Jesucristo. La Iglesia afronta un delicado camino sobre la cuerda floja. Debe abordar preocupaciones genuinas sobre el racismo y la justicia social, sin dejar de ser fiel a sus creencias fundamentales. Sucumbir a estas demandas manipuladoras no solo traicionaría su identidad, sino que también sofocaría el mensaje mismo de esperanza y transformación que le ofrece al mundo. El verdadero camino de seguir reside en el discernimiento, la valentía y un compromiso inquebrantable, tanto con la verdad como con el amor. Desde un marco bíblico, el racismo surge el pecado. Es la falta de comprensión de que cada ser humano está adornado con la imagen de Dios. Se le llama a esto Imago Dei. Desde los registros de la historia humana, al igual de la Biblia, ha habido racismo de diversos tipos. Esto se debe a la pecaminosidad del hombre. Sí, la Iglesia necesita abordarlo, pero desde una perspectiva bíblica. Primero lidiamos con la caída del hombre a través de la cruz. Luego el Espíritu Santo comienza su obra de santidad, mientras que nosotros discipulamos a otros y les mostramos cómo amar a sus semejantes. Aplicar métodos no bíblicos para interpretar la Biblia, como hacerlo desde un punto de vista racial o étnico, está mal. Esto es lo que llevó a las interpretaciones marxistas del Evangelio a través de la teología de la liberación. Es lo que está llevando a utilizar a la Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe, como piedra angular para movilizar a los creyentes hispanos para que asuman la causa contra el racismo. Primero hay que lidiar con el pecado. Luego viene el crecimiento espiritual. Y luego viene la LGBTQIA y más. Acusan que la Iglesia ha sido hostil con ellos, odiándolos, incitando al odio. Dicen que si hay un Dios, entonces ese Dios los hizo de esa manera. Alegan que los cristianos malinterpretan lo que dice la Biblia sobre la homosexualidad y otros estilos de vida. Ahora, ¿qué significan todas estas letras? La L lesbianas, la G gay, B bisexual, T transgénero, Q queer, orientación sexual peculiar o cuestionamiento, y intersexualidad,
nacido con órganos sexuales masculinos y femeninos. Asexual. Y hasta le ponen el símbolo de sumar para que puedan sumar cualquier otra cosa que pueda encajar. O sea que las letras pueden ser añadidas sin parar. Durante generaciones, la Iglesia se mantuvo firme contra la homosexualidad, haciéndose eco de la condena de Dios en las Escrituras. Pero algo cambió y esa postura inquebrantable comenzó a temblar y finalmente se desmoronó bajo el peso de las fuerzas externas. Los temblores iniciales se produjeron hace 40 años con el surgimiento del movimiento por los derechos de los homosexuales y la sombra escalofriante de la epidemia del SIDA. Este potente cóctel fue presentado de manera experta en los medios de comunicación, presentando una narrativa de los cristianos como fanáticos odiosos, opuestos a una comunidad marginada que sufre una enfermedad misteriosa. El Dios tradicional que alguna vez fue inquebrantable, de repente fue elegido como el villano. Ante este ataque, muchas iglesias liberales vieron la oportunidad de extender el amor y aceptación, pero empezó sutilmente con un término aparentemente inofensivo, el término estilo de vida alternativo. Esta frase inocua fue el caballo de Troya que allanó el camino para nuevas concesiones. Pero las presiones externas no fueron la única fuerza en juego. Internamente, el surgimiento de iglesias sensibles a los buscadores dio prioridad a las congregaciones crecientes sobre las verdades incómodas. El pecado, incluyendo la homosexualidad, se consideró prohibido como tema de predicación, reemplazado por sermones para sentirse bien y desprovistos del mensaje completo del Evangelio. Este enfoque diluyó y debilitó aún más la determinación de la Iglesia. Luego vino la alianza estratégica, una fuerza formidable que unió al movimiento por los derechos de los homosexuales con grupos feministas. Su arma, la manipulación mediática y reinterpretación teológica. La homosexualidad, que alguna vez fue una abominación, fue replantada como una expresión de amor inofensiva y monógama, tergiversando las escrituras para respaldar su afirmación. El bombardeo fue implacable, insensibilizó al público y presionó a la iglesia para que se sometiera. El miedo y la vergüenza se convirtió en los últimos clavos del ataúd. Las representaciones de los medios de comunicación presentaron a los cristianos como fanáticos intolerantes, y la amenaza de una cancelación cobra gran importancia. Sucumbiendo a la presión, muchos cristianos se disculparon, desdibujando la línea entre el amor y la aceptación y, en última instancia, comprometiendo los principios fundamentales de su fe. Este es un panorama sombrío, en el que la manipulación y las fuerzas externas orquestaron un cambio sísmico a la postura de la Iglesia. Sin embargo, su mensaje no está exento de esperanza. Sirve como un claro recordatorio de la importancia de la vigilancia, el discernimiento y el compromiso inquebrantable con las verdades bíblicas frente a las presiones que constantemente están en evolución. La batalla por la postura de la Iglesia está lejos de terminar, y comprender las fuerzas en juego es crucial para afrontar los desafíos que tenemos por delante. El hecho de que el mundo considere normal la homosexualidad no significa que Dios haya cambiado de opinión.
Las escrituras son claras sobre este tema. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Es sagrado y también simboliza la relación entre Jesús y la iglesia. Cuando aceptamos este estilo de vida, estamos diciendo una de dos cosas. Número uno, que Jesús está bien con una novia que no es sin mancha. En otras palabras, con una novia que es ramera. O número dos, que la iglesia no quiere a Jesús porque está más preocupada por ser aceptada por el mundo que por el Salvador. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Dios destruyó a la tierra mediante un diluvio debido a la inmoralidad sexual. Pero más que simplemente inmoralidad sexual, se trataba de la desviación sexual, lo que la Biblia llama una abominación delante de Dios. Si somos la esposa de Cristo, debemos presentarnos con vestiduras blancas en su aparición. Entonces, si cedemos a cada perversión sexual del mundo, dice que debemos aceptar y no seremos la esposa de Cristo, ya seremos otra cosa. Derechos de las mujeres. Primero fueron los derechos feministas y luego el derecho para elegir, proelección o provida, y luego fue mujeres pastoras. La marea feminista y su impacto en la iglesia ha sido un viaje tormentoso. Las olas del movimiento feminista han llegado a las costas de la iglesia y el impacto ha sido innegable y a menudo polémico. Profundizaremos en los momentos y frases clave que han dado forma a esta compleja relación. Primero fueron las semillas de descontento. El feminismo temprano resonó con la idea de amas de casa insatisfechas, alineándose con conceptos marxistas de trabajo doméstico infravalorado. Esto provocó descontento y preparó el terreno para futuros cambios. Y luego hubo los ecos de los derechos civiles. La lucha por la igualdad racial encontró su eco en la segunda ola de feminismo, destacando una posible disparidad de género que exigía atención. Y luego hubo imperativos legislativos, legislaciones históricas como el Título 9, que prohíbe la discriminación de género en educación, y luego Roe contra Wade, que legaliza el aborto, brindaron oportunidades y campos de batalla para el movimiento feminista. Y luego hubo una gran división sobre el aborto. Roe contra Wade encendió el debate entre proelección, los que quieren el aborto, y pro vida, los que quieren defender al que no ha nacido, convirtiéndose en un pararrayos político y teológico. Las iglesias liberales que ya daban la bienvenida a la homosexualidad adoptaron la postura proelección, mientras que las representaciones de los medios a menudo pintaban a los defensores de la vida como obsoletos e insensibles. Esta presión llevó a muchas iglesias a comprometer su posición. Y reciente ha habido explosiones. Las discusiones recientes sobre el racismo, el sexismo y la fluidez del género han agitado aún más la situación. El fallo de la Corte Suprema sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, junto con la reinterpretación de los roles tradicionales y la reinterpretación de las enseñanzas de Pablo, ha desafiado la comprensión del género y el matrimonio dentro de la iglesia. Muchos, en busca de relevancia, han cedido a estas presiones. Y luego las mujeres en el liderazgo. El ascenso de las pastoras
haciéndose eco de los movimientos como los cuáqueros que tenían algunas mujeres en ciertos roles de liderazgo, ha sido otro punto de discordia. Si bien algunas denominaciones adoptaron fácilmente el liderazgo femenino, otras siguen divididas. La investigación realizada por la doctora Katie Gandini revela un problema interesante. Las mujeres en iglesias igualitarias, aquellas que aceptan teológicamente el liderazgo femenino, pero no logran cumplirlo, enfrentan una mayor insatisfacción que aquellas en iglesias tradicionales con roles claros de liderazgo masculino. Y reciente está Beth Moore y la insatisfacción. Beth Moore, una figura evangélica prominente, autora, inicialmente sostuvo puntos de vista complementarios, que los roles diferentes de hombre y mujer eran así, pero eran complementarios. De pronto, dio un giro increíble hacia el igualitarismo, junto con su búsqueda de mayor poder dentro de la Convención Bautista del Sur, alimenta aún más la insatisfacción entre hombres y las mujeres en las iglesias progresistas. La influencia del movimiento feminista en la iglesia es innegable. Crea oportunidades, enciende debates y conduce a compromisos. Este complejo viaje con sus corrientes de descontento, de legislación, presión mediática y luchas internas de poder, continúa dando forma de panorama religioso y causando problemas en la iglesia. Ahora fíjense, desde el jardín de Edén, Dios expuso su plan para el hombre y la mujer. El hombre es la cabeza de la familia. Él es el líder de la iglesia. La mujer fue hecha como su ayudante, otra que tenía habilidades y destrezas de las que el hombre carecía, pero al final ella fue hecha para él, para apoyarlo. El hombre fue hecho para tomar el liderazgo y proveer. La iglesia conserva la misma estructura. O lo que Pablo instruyó significa algo o no significa nada. Pablo afirmó claramente que la mujer no debe ejercer liderazgo sobre el hombre en la iglesia. Esto no quiere decir que no existen roles de liderazgo de la mujer. Los hay, pero debemos ceñirnos del mandato bíblico. El hombre debe respetar a la mujer como si fuera un vaso más débil, cuidarla, protegerla y, si es necesario, morir por ella, así como Cristo murió por la iglesia. Este es el mandato profundo. La mujer debe ser sumisa al marido o al liderazgo de la iglesia, como a Cristo. Pobreza y justicia social. Dicen que la pobreza se convirtió en una síntoma de un desequilibrio de poder. Tratan de convencer que la justicia social se convirtió en el grito de la sociedad para corregir estos desequilibrios de poder. Entró la teología de la liberación, que se convirtió en una herramienta hermenéutica aceptada. El semillero de la teología de la liberación, el impacto de Sudamérica a la iglesia. En la década del 1960, América del Sur se convirtió en un terreno fértil para la teología de la liberación, un movimiento impulsado por figuras como Dom Helder Camara y Paulo Freire. Vieron pobreza y opresión rampantes y en lugar de ofrecer únicamente caridad, abogaron por un cambio sísmico a través de medios políticos e incluso revolucionarios. Guevara, conocido como el Obispo Rojo por sus inclinaciones izquierdistas comunistas, abrazó la teología de la liberación, una interpretación marxista del cristianismo entrelazada con el postcolonialismo. Freire, influido por Camara,
se centró en la educación como herramienta de liberación, reinterpretando la misión de la Iglesia de abordar la injusticia social. La teología de la liberación argumentó que la pobreza no era simplemente una falta de recursos, sino una consecuencia de la opresión. Creían que los pobres debían levantarse y reclamar sus derechos, no depender únicamente de las dádivas. Esto chocó con las visiones tradicionales de la fe. Para la teología de la liberación, el pecado no era principalmente una transgresión personal contra Dios, sino una injusticia sistemática. La justicia social se volvió primordial y eclipsó el crecimiento espiritual individual. La Iglesia, buscando apaciguar las presiones sociales y mediáticas, se dio a la teología de la liberación. Los seminarios adoptaron aspectos de esta ideología, abrazaron a Freire y sintieron vergüenza por la inacción percibida. Sin embargo, debo advertir que no se debe atribuir la pobreza únicamente a factores externos. En Santiago 1:27 recordamos que la fe genuina se traduce en acciones concretas, ayudando a los menos afortunados sin pretender derrocar sistemas opresivos. En última instancia, la verdadera liberación proviene de la liberación del poder del pecado, no solo de los opresores terrenales. Ahora, Jesús fue claro cuando dijo que siempre habrá pobres. No estaba devaluando a los pobres y a los oprimidos, simplemente estaba afirmando un hecho. Esta condición humana finalmente será resuelta cuando los nuevos cielos y la nueva tierra sean establecidos por Jesús. Esto nunca sucederá en el aquí y ahora. Pensar que podemos lograr esto es querer ser Dios y establecer una utopía en la tierra. Esta es la idea misma que impulsa la teología marxista de la liberación. La pobreza y la opresión son feas. De eso no hay debate. Pero el llamado de la Iglesia es ser una institución política. Como Iglesia, ministramos y practicamos a la religión verdadera, como se encuentra en Santiago 1:27, que dice lo siguiente: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y mantenerse sin mancha del mundo. Note que dice cuidar, no erradicar. El griego aquí es episkeptestai, que claramente significa ir a ver, aliviar, visitar. En otras palabras, cuidar. Este es nuestro mandato, no seguir cualquier forma social que se nos presente. La Iglesia está enfrentándose con una amplia variedad de temas sociales que exigen nuestra atención. Presentan dilemas morales y éticos que deben considerarse desde un punto de vista bíblico. Sin embargo, la Iglesia no debe de sucumbir a las presiones de la sociedad. La sociedad tiene una moral y una ética que cambian con los tiempos y con los líderes políticos y sociales. La moral y la ética de la Biblia son claras y sencillas y eternas. Depende de la Iglesia y del cristiano individual navegar las corrientes de los tiempos y descubrir nuestro lugar en el mundo, sin alejarnos nunca del verdadero evangelio de Jesucristo. Gracias por estar conmigo en una respuesta razonada. Respuestas bíblicas a un mundo posmoderno. Suscríbase a este canal, haga clic al like al gusto o ponga un comentario. Estamos aquí para servirle a usted.